Bueno, el jueves pasado empezamos con la nueva temporada de seminarios y hicimos una introducción de lo que serían los próximos 15 o 20 seminarios. Distribuimos los seminarios en dos grandes bloques. Sería uno la parte física de la ejecución del arte, y la parte metafísica nos la dejamos para un segundo bloque. Hoy empezaremos ya por la primera el primer de los temas dentro de la física del arte. La física del arte, el primer tema a elegir cuando se vaya a hacer una obra de arte o se tenga la intención de hacer una obra de arte, sería la elección del tema. La elección del tema. La elección del tema es fundamental. Es decir, ¿por qué? Porque según esa elección del tema va a seguir el resto de acciones que vayamos a hacer hasta conseguir terminar un proyecto artístico. La elección del tema puede devenir por tres estamentos, por tres grandes motivos, y no creo que haya más. El primero sería elegir un tema de nuestro entorno, de lo que sucede alrededor nuestro. Ahí entrarían varios, ¿no? Como por ejemplo los bodegones, el retrato, la figura, el paisaje, todos estos géneros que tradicionalmente se han representado y se han representado de nuestro entorno, ¿no? Luego vendrían otras corrientes que también representan el entorno, que serían pues todo el pop, todos los desastres naturales, los desastres de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Que también sería la forma de representarlos a través de aquello que nos rodea. Es el máximo exponente dentro del mundo del arte representar aquello que nos rodea. Un segundo apartado que creo muy importante también, que es los temas elegidos por nuestra razón, por nuestra mente. Es decir, nos preocupa tal cosa, nos interesa tal otra, creemos que deberíamos manifestarnos al respecto de un tema que es producto de la razón. Y un tercer grupo sería los temas que nacen de, yo le llamo las tripas, otros le llamarían del corazón, ¿verdad? Sería esa parte emocional, sentimental, que nos gustaría representar. En cuanto a lo que nos rodea, bien, resulta siempre mucho más fácil el poder elegir luego, después de elegir el tema que nos interese, elegir composiciones, elegir qué va a ser de nuestra obra de arte. Pero si hacemos un poquito más de hincapié en qué es lo que nos rodea, no solamente nos rodea lo que vemos, ¿no? Sino también aquello que nos cuentan. Es decir, ahora, por ejemplo, hay mucha representación, ha habido representación de la pandemia, hay representación de la guerra, los desastres de la guerra, pero ninguno de nosotros ha visto mucho de todo eso, por no decir nada, y en cambio, por lo que nos cuentan, también lo representamos. Como estamos invadidos de un mundo lleno de imágenes, es muy fácil que esas imágenes entren en nuestro entorno, sea el que sea por televisión, sea por las redes sociales, sea incluso producto de nuestra imaginación, de lo que nos han contado. También forma parte de ese entorno. Tradicionalmente el entorno puede tener muchas características y servirnos para poder decir algo a través del arte, incluso poder decir algo de nosotros mismos, pero utilizando única y exclusivamente aquello que somos capaces de ver.
Bien, si nos ponemos o nos instalamos en épocas diferentes de la historia de la humanidad, pues evidentemente en la prehistoria el tema preferido eran los codiciados animales, ¿no? O la relación intrafamiliar, la función del hombre o de la mujer, la representación de aquello que podían anhelar o de aquello que veían y no podían conseguir, o incluso para poder coger la fuerza de aquellos animales que representaban. Y los temas estaban bastante circunscritos, ¿no? Porque es o aquello que anhelas o aquello que necesitas. Lo que anhelas es lo que no puedes conseguir y lo que consigues es lo que necesitas, como la maternidad, la procreación, el mantenimiento de la especie, etcétera, etcétera. Si vamos evolucionando en la historia de lo representado del entorno, en todas las épocas, no voy a enumerar una por una porque sería cansino y además muchos de vosotros ya lo sabéis, pero en todas las épocas se ha representado algo que está alrededor, ¿no? Incluso, y más representativo, es cuando se ha utilizado mucho el entorno como ventana al exterior, cuando la gente vivía, ya empezó a vivir en urbes, ¿no? Y poner dentro de las casas ventanas al exterior, ¿no? Paisajes, situaciones bucólicas, arte sacro. Bien, porque al fin y al cabo también el arte sacro es la representación de la representación de la representación. Es decir, ¿a quién se le ocurrió primero pintar un Pantocrátor? Pues al primero que se le ocurrió duró hasta 1000 y pico de años que se representó exactamente igual. Por lo tanto, era la representación de una representación que ya formaba parte de nuestro entorno. ¿Bien? Luego, cuando entremos en lo del espíritu, volveremos al arte sacro, porque sí que hay representaciones del espíritu dentro del arte sacro. Pero si es la representación de una representación, pues viene siendo algo de nuestro entorno. Y dentro de nuestro entorno también tenemos el concepto ecléctico de la cantidad de imágenes pictóricas, escultóricas, fotografías o reales que hayamos visto, y hoy día hemos visto pues millones de imágenes que no podemos borrar de nuestra memoria imaginal, precisamente porque ya las hemos visto. También formarían parte de nuestro entorno. Es decir, nosotros hemos visto representaciones de psicodelias, de arte abstracto, bien, pues todas esas representaciones que ya están hechas y que nosotros las hemos visto forman parte de nuestro entorno y no podemos desligarnos de ellas, ¿bien? O es muy difícil desligarse de ellas. En el ámbito de la mente, ámbito de la razón, ¿no? Entraríamos en todos aquellos conceptos que por convicción, para convencerte de algo necesitas saber, necesitas tener el conocimiento para que puedas discernir, o sea, razonar, hacia un tema en concreto, el tema que sea, siendo producto de la razón. Y aquí se confundiría el producto de la razón con el producto del espíritu, el producto del corazón, cuando creemos que es del corazón y resulta que no es más que de la razón. El ejemplo lo tenemos todos los días, ¿no? Nos obligan a llegar a pensar como si fuera un pensamiento propio aquello que nos dicen repetidamente, muchas veces, a aquellos que les interesa mucho que nosotros pensemos que es producto propio y en cambio no es más que producto de la razón. ¿Por qué? Porque nos han convencido, y nos han convencido con el conocimiento y sobre todo con la reiteración del conocimiento, clave de la publicidad. Sea publicidad comercial, o sea publicidad política, o sea publicidad religiosa, da igual, es producto de la publicidad. Y al final es nuestra mente la que hace que queramos entender
que es como si nosotros creemos en aquello que nos han dicho repetidamente en nuestro contexto, en nuestro momento. Y esto es producto de la razón también. O sea, no podemos ir a buscar en el corazón lo que es producto de la razón, que no deja de ser más que una moda, hoy día llamada tendencia. Y como más tendencias tenemos, más razones tenemos para creer en las propias tendencias, por reverberancia. Es decir, tantas tendencias tenemos a nuestro alrededor en el momento en que vivimos, que hacen que nuestro razonamiento sea paralelo o bastante parecido a lo que nos están, de alguna manera, vendiendo. Asuntos de la razón, pongamos los que pongamos, necesitaremos elegir como tema aquel que más nos preocupe, o aquel que más nos inquiete, o aquel que pensamos que debería ser para que el mundo fuera mejor, o incluso representar aquello peor para que nos refleje que eso que es, entre comillas, malo, evidenciándolo, vamos a evitarlo. Es decir, al final es una representación producto de un pensamiento, pero el pensamiento está contaminado. Por lo tanto, sí podemos utilizarlo como elección de tema, pero de poco nos va a servir como propio. Bien, si acaso serviría como la representación social del contexto en el que vivimos en aquel momento. Ejemplos, muchísimos, ¿no? Sobre todo el arte pop, ¿no? El arte pop, cuando salió en Estados Unidos en los años 60, pues parecía que todo el mundo tenía que beber Coca-Cola, comer Campbell's y tener una Harley Davidson, ¿no? Gracias al arte pop, que no hacía más que contribuir a esa contaminación de pensamiento para que creyeras que eso era lo único en la vida, o lo mejor de la vida. Y luego ya en el último apartado, que sería el apartado del corazón, que como sabéis yo le llamo las tripas, son producto del lenguaje de las emociones. El lenguaje de las emociones, que si recordáis, ya hemos hablado en otros seminarios al respecto, hay 6 emociones básicas, y no hay más. Básicas hablo. Si a una emoción le añadimos un pensamiento, considerando que puede ser contaminado, y no quiero ser tan prudente, considerando que va a ser contaminado, se generará un sentimiento. Pero eso ya hay una mezcla entre tripas y razón. Por lo tanto, nos vamos a ceñir en lo de las tripas, que al fin y al cabo es el lenguaje de nuestro inconsciente. Es el lenguaje en el que demuestra quiénes realmente somos. ¿Bien? Las 6 emociones son la sorpresa. ¿Habéis hecho el ejercicio en retrato sobre esto? La sorpresa, el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza y el asco. Esas son las 6 emociones básicas, elementales. Delante de un hecho, el que sea, cada uno de nosotros desarrolla una emoción, a veces consciente, o sea, que la reconoces, a veces no tanto, pero si leyéramos bien la expresión corporal, o sea, el lenguaje no verbal, entenderíamos que la emoción ha aparecido aunque no llegues a ser consciente, cosa que a veces es mejor, porque si no eres consciente no le pones el pensamiento y no desarrollas un sentimiento. Pero la emoción ha existido. La sorpresa, ¿no?, es una evidencia de la falta de control. Es decir, a aquel que le gusta el control no le gustan las sorpresas, ni que sean buenas, ni que sean buenas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siente, nota un cierto descontrol en su vida, como si le hubiera dado las riendas a otro. Ya estoy dando, ¿ves?, imágenes que pueden representar ese tema. ¿Bien? El miedo, ¿quién no ha sentido miedo? Todo el mundo ha sentido miedo, ¿no? Ante el miedo, ¿qué actitud tenemos? Tenemos una actitud de aprendizaje para ser más prudentes,
Y otra, que también le sucede a mucha gente, es la parálisis. La parálisis ante el miedo sería una gestión de ese miedo, yo creo que nociva, porque de poco te sirve paralizarte ante algo que te da miedo. Más imágenes, o sea, tema, miedo, imágenes, parálisis, huida, ¿bien? O, ¿no? Ullviu, o sea, estar al tanto y aprender para ser más prudente, que en la siguiente ocasión ese hecho que te ha producido ese miedo lo puedas prever, ¿no? O que puedas actuar más prudentemente. La alegría, evidentemente la alegría, imaginaros una gestión nefasta de la alegría, que hoy día se quiere dar como algo estupendo, que es la euforia. La euforia es una gestión para mí nefasta de la alegría. ¿Por qué? Pues porque dentro de un estado de euforia es muy fácil caer en tomar decisiones que luego te arrepientes 1000 veces. Nicolas Cage en Living Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Es decir, es el momento en que por esa mala gestión de la alegría, ese exceso de alegría, ¿no? Puedes tomar ese tipo de decisiones de las cuales tú no estás de acuerdo previamente. O bien el aprovechar aquellos hechos que te producen, que te provocan alegría, ¿bien? Para tener los momentos de asueto, los momentos de divertimento. Ya sé que son palabras que hoy día no se utilizan poco, pero existen y definen perfectamente lo que es. Más imágenes, ¿no? Más imágenes de la alegría. Ahora imaginaros que quisierais hacer una colección de las emociones, ¿no? Pues bien, todo eso se puede traducir en imágenes, incluso en formas, en colores, abstracto. Es decir, se puede representar de 1000 maneras esas que son el auténtico lenguaje de nuestro interior, de nuestro ser. Sigo. La rabia. Evidentemente, la rabia, que también la sentimos todos, muy a menudo, a veces demasiado, y una buena gestión de la rabia es, creo yo, saber defender tu dignidad. Gracias a notar la rabia, tú tienes la oportunidad de decir, por ahí no vayas, que no te lo voy a tolerar, ¿no? O bien, todo lo contrario, callar, tragártelo y desarrollar un odio o una ira, ¿no? Bien, más imágenes, de representación. Por eso el tema, si sabes elegir el tema, luego resulta mucho más fácil el resto. Estábamos con la rabia. ¿Cuál era la siguiente? La tristeza. La tristeza. La tristeza creo que es una emoción preciosa, a pesar de que para mucha gente puede ser un estado desagradable, pero la tristeza, cuando tú tienes tristeza por algo que no sea solo por lamentaciones de tu ombligo, tomas conciencia de tu pertenencia en la humanidad, tu pertenencia a la humanidad. O sea, tienes lo que llamamos también aquí humanidad. Bien, si no tuviéramos esa emoción, no seríamos capaces de poder tomar conciencia, de poder ser conscientes de que pertenecemos a la humanidad. Y en cambio, si te miras solamente el ombligo, evidentemente caerás en una depresión, casi seguro caerás en una depresión. Y el asco, no nos queda ninguno más, el asco. Bueno, el asco es perfecto, porque gracias al asco nos aprendemos a protegernos y a proteger a los nuestros, ¿no? Y si no, te conviertes en un asqueroso. O sea, imagínate la imagen de nen, això no, a la imagen de fafàstic tot, ¿no? Pues bien, también es forma de representación desde el punto de vista humano, pero si pensáramos en representaciones más abstractas, también cabrían estas emociones. De estas emociones cuelgan un montón de sentimientos. Amor, odio, ira, un montón de sentimientos dependiendo del pensamiento que le pongamos a esa emoción.
Y todos esos sentimientos, si tienen un origen emocional, es una mezcla entre las tripas y la mente. ¿Bien? Ya no es solamente la pureza de las tripas, del corazón, sino que sería ya una unión con el pensamiento. Y el pensamiento puede ser un pensamiento, vamos a decir, humanitario, o puede ser un pensamiento individualista. Bien, pongamos el que pongamos, se desarrollará un sentimiento en pro de todo o un sentimiento en pro o en contra de uno mismo. ¿Okay? Y eso a grandes rasgos sería la elección del tema. El próximo día hablaremos de la elección del estilo. Es decir, ya sé que no todos tenéis un estilo, pero sí vale la pena hablar del estilo propio, del hilo conductor y de los diferentes estilos que se eligen habitualmente para poder representar algo. O sea, el tema lo tenemos zanjado en esto que hemos dicho. Y nada más.